Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Soy el profesor Harold Velázquez Quintero. Hoy vamos a aprender cómo se hace suma de vectores por el método analítico, un tema muy importante en física. Ya hemos hablado qué son vectores en física. Hicimos suma y resta de vectores por el método gráfico. Ya enseñé cómo se hace una descomposición vectorial. Es muy importante que usted entienda cómo se hace la descomposición vectorial, tanto si el vector queda en el eje X, en el eje Y, o en el primer cuadrante, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Si no lo tiene claro, lo invito a que vea sus videos anteriores, lo puede encontrar en mi página web, porque es importante para ese tema que vamos a ver ahora, que es suma de vectores o resta de vectores, y para el tema de dinámica. Es decir, que es algo fundamental que usted entienda cómo se hace la descomposición vectorial. Entonces vamos a hacer el ejemplo de suma de vectores por el método analítico. Espero que ya hayan visto esos videos. Entonces, la situación problema es esta. Juan está en el interior de un vagón de tren que se mueve a 5 metros por segundo, como lo muestra la imagen. Juan camina de esquina a esquina con una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces vamos a mirar la imagen, qué es lo que está pasando en la situación. Entonces tenemos un vagón que se mueve por los rieles, obviamente. Juan está en una esquina, nos dice que va de esquina a esquina. Acá nos da un ángulo muy importante, el ángulo de 37 grados, y Juan camina a una velocidad de 3 metros por segundo. Y el vagón va a 5 metros por segundo. Entonces ya nos estamos metiendo un poquito en el concepto de movimiento, que es el tema que vamos a ver a continuación, donde vamos a decir que el movimiento es relativo, que significa que depende del observador. Ahí me adelanto un poquito. Por ejemplo, si Juan deja caer una moneda dentro del vagón, para Juan la moneda cae de forma vertical. Para una persona que está afuera, la moneda no cae de forma vertical, la moneda va cayendo, pero también se va moviendo hacia adelante. Y para eso, para entender eso, hay que entender muy bien el concepto de suma de vectores. Entonces, teniendo en cuenta la situación, nos van a pedir algo. Segundo, determinar las componentes del vector velocidad del vagón con respecto a las vías, porque con respecto a Juan, el vagón no se mueve, ¿sí? Porque vamos juntos. Profe, eso es imposible. Sí es posible. Es, por ejemplo, si a mí me preguntaran, ¿la Tierra se mueve? Uno diría que sí por conocimiento propio. Pero si usted lo piensa, para uno la Tierra no se está moviendo. Para uno es el Sol el que se mueve. No soy terraplanista, simplemente estoy poniendo el concepto de la relatividad del movimiento, ¿sí? Obviamente sabemos de que la Tierra sí se mueve. Pero entonces por eso aquí siempre que vemos un problema de movimiento nos van a decir con respecto a quién. Entonces del vector de velocidad del vagón con respecto a las vías, que sí se va a mover. Con respecto a las vías yo sí veo que me estoy desplazando con respecto a las vías. Las componentes del vector, acá me faltó eso, qué pena, del vector velocidad de Juan con respecto al vagón, una tilde acá también, perdón. Y por último, las componentes del vector velocidad de Juan con respecto al suelo. El del suelo sí es una suma de vectores. El de Juan con respecto al vagón es fácil de hacer, es como lo hemos visto antes, una descomposición vectorial sencilla, pero con respecto al suelo sí hay que hacer una suma de vectores, porque no es solamente su velocidad, sino sumándole la velocidad del vagón del tren. Entonces, tercero, vamos a hacerlo punto por punto. Primer punto, las componentes del vector de velocidad del vagón con respecto a las vías. Si yo lo pongo con respecto a las vías, y ese va a ser mi plano cartesiano, ese va a ser el Y, y ese va a ser el X, la carrilera es el eje X, el vagón se mueve en el eje X, es decir, es un vector que queda sobre el eje X. Y ya habíamos explicado antes cómo se hace la descomposición de un vector que queda sobre el eje X. Pues ¿cómo se hace? Vector V, lo voy a representar desde el vagón, igual, como se mueve en el eje X va a ser 0 en Y, entonces 0J, recuerde que la J es para Y. Y como el vector tiene una magnitud de 5, todo ese 5 se va para X. Por lo tanto, la primera pregunta o la primera actividad que había que hacer sería vector velocidad igual a 5, que es la velocidad del tren, en X, y más 0J, que significa que no se mueve en Y. Tenemos el primero, muy fácil de hacer, muchachos. El segundo, las componentes del vector velocidad, aquí me falta la palabra vector velocidad de Juan con respecto al vagón. Es decir, no tengo en cuenta la carrilera. Como no tengo en cuenta la carrilera, es un vector que está en el segundo cuadrante. Ya enseñamos cómo se hace la descomposición de los vectores que están en el segundo cuadrante. Decíamos que el ángulo se halla con 180 menos el ángulo que me den, si el ángulo queda sobre el eje X. Profe, ¿por qué? Bueno,
porque yo estoy buscando el ángulo que se me forma entre el eje X positivo y el vector. Estoy siempre buscando la dirección en sentido antihorario. Entonces, a 180, que es media vuelta, le voy a quitar 37 y me daría 143. Siempre vamos a trabajar con el ángulo, con la dirección del vector. Entonces, el vector C, que va a ser para Juan. Profe, ¿por qué no puse una J acá? Porque de pronto se me confundía con esta J, no quiero que me van a confundir. Entonces, el vector C es igual a la magnitud del vector, que en este caso es 3, que es la velocidad de, por coseno de 143, que es el ángulo que me da acá, en I, más la magnitud del vector seno de 143 en J. Cuando vimos descomposición vectorial, insistimos mucho en eso. Siempre la fórmula es esta: magnitud del vector, coseno, el ángulo, la dirección del vector, el ángulo de la dirección del vector, y más magnitud del vector, seno, la dirección del vector en J. Haciendo esto, 3 por coseno de 143 me daría menos 2.4. Profe, ¿por qué menos 2.4? Porque recuerden que cuando yo hago una descomposición vectorial, estoy expresando este vector como la suma de dos vectores. Uno en X, que no lo dibuje acá, que iría acá, menos 2.4. Este vector lo voy a poner hasta aquí. Es este vector verde que vemos acá, el que está exactamente aquí. Por eso mide 2.4. Ahora, 1.8. Ese 1.8 es el vector que va hacia arriba, el que vemos aquí. Este 1.8 que vemos acá, que es casi 1.8, salió de 3 por seno de 143. Y la J indica de que es un vector paralelo al eje Y. Recuerden que eso lo hicimos en descomposición de vectores. Ahí nos quedan las componentes del vector velocidad de Juan con respecto al vagón. Porque con respecto a las vías del tren, sí es una suma, que es lo que vamos a hacer a continuación. Las componentes del vector velocidad de Juan con respecto al suelo. Entonces, tenemos que Juan es el vector velocidad. Vemos que aquí hay una velocidad en X, que hicimos esa descomposición, la acabamos de hacer, menos 2.4 en Y, más 1.8. Pero con respecto al suelo, alguien que esté en el suelo, no ve que Juan se mueve hacia la izquierda, ve que se mueve hacia la derecha. ¿Y por qué se mueve hacia la derecha? Porque el vagón de cierta manera lo está arrastrando. La velocidad del vagón es superior a la velocidad de Juan. Obviamente, si Juan llega a la esquina, no hay nada que lo detenga, y si él sigue caminando, pues se va a caer. Entonces tenemos que hacer una suma de vectores. Ahora sí, método analítico. Ese método que tanto hemos prometido. Para sumar estos dos vectores, vector C y V, se hace la descomposición vectorial, es lo más difícil. Y después sumo componente a componente, es decir, las X con las X, la Y con la Y, y si hay una Z, Z con Z. Entonces, menos 2.4 más 5, si lo hacemos en la calculadora, a 5 le restamos 2.4. Recuerda que eso es una suma algebraica, así como la aprendimos en octavo más o menos. 2.6. ¿Qué significa eso? Que Juan sí se está moviendo a la derecha, no tan rápido como el vagón, pero sí se mueve a 2.6. Y acá me faltó la I, qué pena con ustedes. Está ahí, copienla y píguela acá. 2.6. Entonces, sumo X con X y Y con Y. 1.8 más 0 me daría 1.8 J. Esta es la componente del vector de Juan con respecto al suelo, con respecto a la persona que lo está mirando. Espero, muchachos, que hayan aprendido mucho. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, a visitar mi página web y a descargar mi app. Muchas gracias por ver este video.